sí que así, que lo he encontrado, o sea, que por hablar bien, sí me he encontrado montones de veces que en ese tiempo también sufría muchas veces. Bueno, pues tras montones de cambios políticos, entre liberales y conservadores, una lucha grandísima, que es lo que empieza a ver ya el casinismo, ¿no? ¿Eso qué significaba políticamente? Pues significaba lo siguiente. Yo, cuando estaba preparando esto, es como si fuera una democracia inmensa. Ustedes saben que ahora, afortunadamente, pues cada ciudadano pone su voto y con ese voto pues se elige a nuestros dirigentes, ¿no? Antes no, antes era al contrario. Era desde arriba, el gobierno llamaba a Sevilla, pues a donde sea, y decía a quién le gustaría que saliese, a quién le gustaría, lógicamente, imponiendo, quién le gustaría por de alcalde, y lógicamente después del grupo de alcalde, pues el gobernador. Eso hace que surja una guerra sin cuartel, enorme, que va a dar lugar a muchísimo conflicto. Bueno, pues como decía, en esa década que estamos hablando, que se llama la década moderada, se consolida la oligarquía agraria y permite una explotación sin límite de la pequeña burguesía, el proletariado y el campesino. Y con ese bien progresista que se llama, que es el único cambio que hay, porque no hay un secuestro en ese cambio. Lo único que yo he encontrado es que por primera vez se consiente que haya asociaciones obreras, ¿no? Eso da pie después a muchísimas balas, o simplemente sería una vía de cambio. Tras el final de ese milenio progresista, algunos avances que hubo, pues todo venía puesto, que no lo he dicho, por el tema de los absolutistas no absolutistas. El rey quería tener, como antes de la Constitución de 1812, todo poder. El rey era, digamos, el que mandaba plenamente en España, todos los poderes españoles. La Corte de Cádiz, los de eso, y pone realmente el poder en manos del pueblo. Bueno, pues hay una tensión ahí de muchísimos años, que si ahora el poder es para mí, que si vuelve el rey, que si vuelve, que si no vuelve. Bueno, pues en una de esas luchas, que es cuando está el milenio progresista, los poquitos avances que había en el milenio progresista, que ya lo he dicho, que era lo de la asociación obrera, da marcha atrás. Y esto, lógicamente, la primera expectativa que tenía entre los jornaleros, pues la ve que se la tiene otra vez y empieza ya a no estar contento y sale la gente a la calle, que es otra de las cosas que quiero destacar aquí. Ahora vamos a entrar en un poco como si fuese, no está todavía fundado el Partido Socialista, no hay, fue mucho motivo, pero estamos hablando pues, de 1850 y tantos, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero se ve que hay un núcleo de gente, un tendencia socialista que empieza a movilizarse. Como os digo, al tirar para atrás de la primera reforma que había habido, la protesta no se siguió a ver. Los primeros levantamientos que tienen lugar en Andalucía mezclan la frustración democrática y la insatisfacción campesina por el hambre y la falta de tierra. La sublevación del Aragón se liquida con 100 fusilamientos. Y en los años siguientes será el movimiento más conocido, la reivindicación del campesinado unido al programa democrático y un vago socialismo primitivo solo encontrarán una respuesta: la represión. El gran desarrollo de los ferrocarriles de este tiempo sirvió para el desarrollo económico de Cataluña, pero poco para Andalucía. En esta fecha, donde he localizado más secuestros en el tema y donde he hallado más secuestradores en este tema. Comienza el 13 de junio de 1860 con el secuestro de don Francisco Robles en Lora de Estepa, que tras pagar 60.000 reales logra librarse. Después, a Antonio Hidalgo González de Estepa lo secuestran también. En un cortillo de Estepa encuentran a un secuestrador que es Pogarroía, que finalmente lo mata. Francisco García Cabello lo secuestran y detienen a 8 personas de Estepa que habían sido los secuestradores. Pero llegado a este punto, detengámonos un poco antes de entrar en los sucesos más graves que tuvieron lugar en nuestro pueblo durante todo el siglo XIX. Llegamos a ese punto de la que tiene hablar Hilari Cano en su memorial que pense, y pasa no de puntilla, sino con la pluma roja. Dice Hilari Cano. Nuestros lectores, Hilari Cano, como sabéis, para la gente que no sabe Estepa, es el autor, digamos, que escribió el memorial que pense, que es el libro básico para la historia de Estepa. Básico en el sentido de que, por desgracia,
el Estepa desapareció del archivo municipal, como Estepa pues prácticamente todo marquesado, y entonces claro, un libro que tenía muchos tratados, muchos investigados de esos archivos, pues tiene todavía un mapa, que es el caso del Memorial Tipense. Pues dice el autor del Memorial Tipense que lo escribe, se publica en 1886, en la época que estamos hablando. Los sucesos están recientes y el hombre teme muchísimo hablar de eso. Y dice, nuestros lectores, si llegamos a tenerlo, comprenderán las poderosas razones que tenemos para no entendernos el suceso que acaecido a muy poco tiempo, ni se ven ni se juzgan con imparcialidad y cuyos actores, si no están vivos, están cuando menos enlazados con próximo parentesco a la generación presente. Habría que halagar a los unos con elogios que no se reputarían desinteresados. Habría que lastimar a otros con críticas que no se reputarían imparciales. Y en resumen, sin alcanzar el gran resultado en cuanto al objeto de nuestra obra, coincidíamos contra ella muchas y vivas pasiones. Esto nos ha determinado, lo repetimos, a ser breves, y nos ha hecho vivir algunas cosas que seguramente serán de menos lo curioso. Se está refiriendo a lo que vamos a entrar ahora brevemente, a la política del tema. ¿Qué es lo que marca Estepa? ¿Por qué en Estepa coincide tanto? Tengo que recoger, para que se den una idea, 350 manuales de Estepa. ¿Por qué coincide tanto manualismo en Estepa? Hay causas que son comunes a todos los sistemas. Quizás lo que la diferencia que hay en Estepa es la existencia de la propia vicaría. Hay un momento en que, como se ve, se acaban los señoríos, se acaba, por tanto, el ser señor de un determinado extensión de tierra, que pasaba como el rey a nivel nacional, que ahí ponía a capricho pues, su voluntad. Ese poder que con las Cortes de Cádiz se dejaban, pues las personas principales de cada pueblo tratan de acaparar ese poder, que se había quedado huérfano. Ahí está, libre, y ahora, los más poderosos, los que venían detrás, los naturales del pueblo que fuesen, pues trataban de acaparar rápidamente ese poder. Eso es lo que pasa en este país, como pasa en todos los pueblos. Bueno, pues hay un momento en que en 1814 se anulan unas elecciones y ahí está el detonante de todo lo que viene detrás. O sea, no se pueden imaginar la cantidad de luchas sin cuartel que hubo después de esto. ¿Por qué motivo? Pues porque coincide, hay un escribano que se llama Antonio Cecilio Sánchez, que curiosamente es el que interviene en el indulto de Juan Caballero y José María Tempranillo, que hemos dicho antes, absolutista, entre otras ideas absolutistas, y por otra parte, y principalmente, en el otro frente, en la otra esquina, se encuentra lo que llama Gaetano el señor de Estepa. Es como si por la palabra que se emplea en la historia, el cacique, digamos, cacique que viene, verdad, hay que decirlo, no en el sentido peyorativo, con todas las connotaciones que trae este nombre, porque la verdad que este hombre después se demostró palpablemente que ayudó en no pocas ocasiones aportando trigo cuando había caminado, ¿no? Pero sino el cacique en el sentido que era el que acaparaba el poder, que a falta de parque, aquí estoy yo, que se llama José de Santiago. Bueno, pues empieza una lucha sin cuartel entre estos hombres que termina con la muerte de incluso de Cecilio Antonio Sánchez. Voy a San Sebastián y me encuentro a la partida de incluso de este hombre por unas heridas, por la causa de unas heridas que recibió el día de ayer. Eso, ya os digo que es una cosa que te queda. Dice, bueno, pero esto ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene todo esto? No quiero entenderme mucho, pero hay una lucha de hombres con citas de periódicos que he encontrado que contrastan y confirman muchos de ellos lo que estamos hablando, pero para no alargar, pues lo vamos a pasar ahora, porque a fin de cuentas no dejan de ser así. El caso es que este hombre, la Santiago, para que se dé una idea, el poder, no lo hemos dicho, queda en manos de la siguiente manera. Por el partido progresista, por el bando progresista, él, José de Santiago, le continúa su hijo, José de Santiago de la Cámara, y curiosamente este hombre se había casado con la marquesa de Cerverales. Entonces, hay unos problemas ahí de que la familia, que si quiere o no quiere, interviene este hombre de Antonio Sánchez precisamente para que saque el casamiento a Feliz Puerto, y el marqués de Cerverales, el jefe, digamos, del bando contrario, ¿no? Del bando moderado, del bando absolutista.
El caso es que cuando llega, o sea, termina esto con la muerte, como he dicho, de Antonio Sánchez, y llega un momento en que la labor política de este hombre, la labor política de la que hemos estudiado como principal elemento de los liberales, una nueva oportunidad de buscar el poder local se le presentó. Como digo, suelta el poder, lo coge, pero en el año 54 se presenta la oportunidad de cogerlo y fijaron el bando que le pone el pueblo, para que se haga la idea de cómo funcionaba la política de Carrión. Pense, desde el momento en que se recibieron las proclamas del Libertador, el excelentísimo señor don Leopoldo Dómez, nació en nosotros el deseo de constituir una junta de gobierno, la cual no tuvo efecto por consideraciones a la municipalidad, que se cayó en el sentido, porque su instalación se podía interpretar en el sentido desfavorable a ella. Vosotros, que queréis conciliar la confianza que teníais en el ayuntamiento que os representa con la creación de una junta que prestara su apoyo y ayudara en su trabajo a justicia de la autoridad gubernativa, le manifestasteis vuestra exigencia y por aclamación unánime nos elegisteis individuos de la corporación por cuya instalación clamabais. La mayoría de las veces estas programas eran falsas. O sea, venían el gobernador venía de Sevilla y decía, tú vas a ser el presidente de la junta, y ahí terminaba todo, ¿no? Vamos a entrar ahora en los albores que podríamos llamar los albores del socialismo en Andalucía, con los casos de Antequera y Loja documentados, ya vistos, y el de Tepa, que yo sepa. A grandes rasgos, todo comienza en Mochina, aquí al lado. En 1861 hay un levantamiento de un señor, este editor que he escuchado hablar, que es Pérez de Álamo, que se lleva a la gente de aquí, unos 600 personas, se la lleva a Loja y se subleva contra el poder. Todo esto, como decía, por las tensiones que había políticas, que a fin de cuentas era, ¿hay tierra o no hay tierra? Ahí está la clave del asunto. Bueno, pues se lo llevan, como os digo, de aquí de Mochina, llegan a Linares, 600 campesinos, al grito de viva la República, muera la reina, viva Garibaldi y muera el Papa. Posteriormente entraban en orden. 43 pueblos de la provincia de Málaga, Granada y Almería respondieron al llamamiento de Loja, que contó inmediatamente con 10.000 hombres armados y otros tantos sin armas. De manera espontánea, los campesinos procedieron al reparto de tierra, que era su principal aspiración, aunque no estaba aprobado que este programa fuera compartido por los directores de la sublevación. Y hay una carta de Tepa, que no vamos a, ya la leí en las actas, que da pie a que podamos pensar que algo similar, aunque la verdad, para ser honesto, no me he encontrado el documento que se lo permite, ¿no? Pero la carta esa sí que da pie a pensar que también en el tema hubo ya esos recuerdos por el problema del tiempo, vamos a decir. Esta interesantísima carta dejaba de manifiesto como en los otros pueblos citados tendría que haber una importante base socialista para que le llamase la atención al corresponsal que vino al pueblo, ¿no? Tal vez un grupo de obreros sin una organización definida, como lo fue al principio del siglo XX, la Sociedad de Obreros Agricultores Similares, La Verdad, fundada en 1900. Por otra parte, esa última carta que hemos transcrito también pone de manifiesto una cuestión no menos importante, como es el motivo de la visita de Tepa junto a dos de la ciudad de Sublevada, y tengo la impresión que aunque no haya localizado nada al respecto, también tuvo que haber algún revuelo sociopolítico por la calle de Pérez, como hemos dicho. ¿Qué otro argumento hay para pensar esto? Bueno, pues que por primera y casi única vez en España, aparte de haber un gobierno civil en la cabecera de provincia, en Estepa se pone un subgobierno, un subgobernador. Subgobernador que lo quitan en 1866. Pronto quitaron el subgobierno, pues 2 años más tarde va a tener lugar una nueva de las revueltas obreras más importantes de Estepa.